En este ejercicio vamos a calcular la pensión que le queda a una persona después de estar haciendo aportaciones a un determinado fondo. La fórmula que vamos a utilizar es una fórmula que ya está dada, que es esta que tenemos aquí en esta zona, y los datos con los que vamos a trabajar los repasamos brevemente. Son la edad actual de esa persona, la edad a la cual se va a jubilar, los ingresos anuales medios, el porcentaje de esos ingresos que va a destinar a pagar para después tener la pensión y, por último, el índice de precios al consumo previsto durante estos años y la tasa de retorno con la cual se actualizan estos valores que se van a ir aportando. A partir de ahí debemos de determinar, en primer lugar, cuáles son los años en los cuales va a estar pagando, que va a ser simplemente la diferencia entre la edad en la que se va a jubilar menos la edad actual de esta persona, y a continuación se trataría únicamente de aplicar esta fórmula. Bien, como vemos, algunas de las celdas tienen un contenido muy amplio y no cabe ahora mismo dentro. Para solucionarlo tenemos varias opciones y lo que vamos a hacer va a ser trabajar con formato de celdas y en la pestaña alineación podremos o bien decir que divida el texto de esta forma o bien, que es la opción que nosotros vamos a utilizar, la otra opción que tenemos va a ser ajustar el texto, de forma que lo que hace es reducir la letra, así es más fácil de verlo. Bien, a continuación hay que tratar de aplicar la fórmula. Como es una fórmula bastante larga, es fácil cometer algún error. Una técnica que se suele aplicar es dividir la fórmula en los distintos elementos que la componen e ir haciéndola paso a paso, que es lo que vamos a hacer en este caso. Por lo tanto, empezando por el numerador, lo primero que tenemos es 1 más el índice de precios al consumo, 1 más la tasa de descuento. A continuación se hace una división entre estos dos términos, es decir, este término dividido este entre otro término. A continuación esa expresión se eleva a n, por lo tanto sería este valor de aquí arriba elevado al número de años que vamos a estar aportando. Y para terminar con el numerador se hace 1 menos este valor que tenemos aquí arriba. A continuación, para el denominador es mucho más sencillo porque es simplemente 1 más r menos 1 más el índice de precios. Y para terminar de construir la expresión, aunque no tengamos aquí puesta ninguna etiqueta, sería dividir el numerador entre el denominador. Bien, si ahora quisiéramos hacer el cálculo total, simplemente tendríamos que multiplicar. Para sacar la contribución anual sería el ingreso anual multiplicado por el porcentaje que vamos a aportar anualmente y todo eso multiplicado por la expresión que acabamos de sacar. Bien, con estos cálculos obtenemos que la pensión que tendría esta persona sería de 19.356 euros con 82 céntimos. A continuación vamos a ver qué ocurriría si esta persona decide trabajar con otros porcentajes de contribución. Y en lugar de ir sustituyendo uno a uno esos valores en esta celda, lo que vamos a hacer es crear una tabla para este fin. Vamos a considerar valores del 2%, 2,5%, y a partir de ese valor pues vamos a crear una tabla, por ejemplo, con valores hasta el 7%. Para ir haciendo esta fórmula y no tener que repetir la fórmula variando en ninguna de las celdas, vamos a utilizar una herramienta de Excel que es la tabla de datos. Para eso lo que debemos de hacer es, una vez que hemos colocado estos datos en una columna, justo en la celda que está por encima de esa columna de la derecha, podemos empezar a introducir las fórmulas que queramos utilizar. Nosotros vamos a utilizar solo una fórmula y lo que vamos a hacer es una referencia a la celda con el balance final. A continuación, se seleccionan todos estos valores y la fórmula o fórmulas que pudiéramos tener, en este caso solo una, y con esto seleccionado nos vamos a la pestaña Data y dentro del análisis seleccionamos Data Table. Aquí nos pregunta Excel si tenemos valores que vamos a introducir en la fórmula en una fila o en una columna. En nuestro caso los tenemos en una columna. Y le tenemos que decir que los valores de esa columna corresponden a una determinada celda de Excel. Es decir, se van a sustituir en algún sitio. En nuestro caso esos valores se van a sustituir donde está el porcentaje de contribución. Cuando damos a OK, obtenemos los distintos resultados y podemos observar como el 4% pues mantiene el valor que ya teníamos. Vamos a darle un formato de aquí en primer lugar, perdón, vamos a utilizar Format Painter para poner todas las celdas en el mismo formato
y a continuación vamos a darle un formato de recuadro para que se vea más claro. Bien, igual que hemos visto cómo afecta la variación de un factor, esta herramienta nos permite también ver cómo afecta la variación de dos factores. Para comprobarlo, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con, además del porcentaje de contribución como hemos hecho anteriormente, vamos a trabajar con otro valor, y ese otro valor va a ser el porcentaje o la tasa de descuento. Lo mismo que veamos aquí una estructura, por ejemplo hasta el 7% nuevamente, y lo que vamos a ver en este caso, tenemos valores en fila, tendríamos valores en columna, y lo que vamos a hacer, comentábamos, es ver, vamos a recuadrarlo, cómo estos valores afectan a una fórmula. En este caso solamente podemos colocar una fórmula y la fórmula la colocamos en esta esquina. Seleccionamos igualmente esa fórmula y a continuación lo que hacemos es marcar todos los valores y la fórmula. Y nuevamente nos dirigimos a Data, What is Analysis, Data Table, y aquí sí tenemos valores en una fila que hemos dicho que corresponden con la tasa de retorno y valores en una columna que vuelven a corresponder con variaciones de la tasa de contribución anual. Al aplicar la fórmula, observamos claramente, vamos a poner un formato correcto para que sea más claro y vamos a recuadrarlo nuevamente. Bien, comentábamos que vemos cómo afectan los distintos porcentajes de tasa de descuento y de contribución a nuestro valor. Si ahora queremos, por ejemplo, resaltar el valor con el que estábamos trabajando inicialmente, podríamos seleccionar estos valores de aquí y hacer uso del formato condicional, donde crearíamos una nueva regla y le diríamos que queremos formatear las celdas que contengan un determinado valor. En principio nos dice valores entre dos extremos, nosotros no le vamos a decir que sea exactamente un valor y el valor que vamos a decir es el que corresponda con la celda D8. Bien, una vez que tenemos formateado, decidido cuáles son los que vamos a trabajar, lo que hacemos es pulsar en formato y aquí le vamos a dar un formato, el que nosotros decíamos. Por ejemplo, vamos a decirle que la letra la ponga en color blanco y que rellene de color azul. Le damos a OK, le volvemos a dar OK y así vemos claramente que aparece resaltado ese valor con el que estamos trabajando. Así si de repente decimos que vamos a trabajar con una tasa de descuento del 5,50, pues el valor se nos desplazaría allí. O si dijéramos que la producción va a ser del 6%, se desplazaría automáticamente a ese otro valor. Bien, lo vamos a dejar como estaba y de esa manera lo podemos localizar. Otra opción que podemos utilizar es crear un buscador que nos busque en esta tabla valores y según el valor que le pongamos, él determine cuál es el resultado final. Bueno, vamos a hacer entonces aquí un cuadro de búsqueda y vamos a utilizar la contribución anual y la tasa de retorno. Por ejemplo, vamos a hacer el caso con lo que ya tenemos hecho, que sería el 4% y el 7,0%. Vamos a añadirle aquí un decimal para que poder trabajar también con decimales. Bien, y lo que tenemos que hacer ahora es buscar en una tabla por fila y por columna. Para eso recordamos, vamos a recordarlo inicialmente, para eso recordamos que tenemos una función, la vamos a escribir aquí para que quede claro cuál vamos a utilizar, que es la función match, que lo que hace es buscar la coincidencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que decirle que vamos a buscar este valor, que es el de la contribución anual. Ese valor se busca en la columna de contribución anual, que es esta. Y recordamos que hay que decirle qué tipo de búsqueda queremos. En nuestro caso queremos una búsqueda exacta. Nos dice que está en la posición número 5. Por otra parte, le vamos a decir de forma similar que queremos en este caso localizar este valor, que corresponde a tasa de retorno, entre todas las tasas de retorno que están aquí. Y de nuevo que la búsqueda va a ser una búsqueda exacta. Por tanto, el resultado final que estaremos buscando, vamos a colocar aquí,
sería hacer uso nuevamente de una función que ya conocemos, que es la función index, donde le decimos que en esta matriz que tenemos aquí queremos localizar la fila correspondiente a la contribución y la columna correspondiente a la tasa de retorno. Al hacerlo de esta manera obtenemos, bueno, se ve un poco peor, lo ponemos en formato correcto, bueno, podemos de esa forma que corresponde con ese. De esta manera, si le dijéramos que la aportación queremos que sea del 6%, veríamos que sea el 6% contribución y el 7% de tasa, saldrá los 29.035 y así sucesivamente. Bien. Y por último, como añadido, pues podemos ver gráficamente cómo evoluciona la pensión que obtiene una persona, por ejemplo en el caso de una sola variable. En este caso seleccionamos la serie que queremos representar, nos vamos a Insert, seleccionamos un tipo de gráfico área, o sea, selecciona la área normal, la más sencilla, no queremos esto y lo que tenemos que hacer como siempre es ver que el eje X no está bien definido y directamente en Design, Select Data, seleccionar que el eje X corresponde con estos valores de aquí. De esta forma ya tendríamos el gráfico correctamente realizado. Lo vamos a poner en una zona más abajo, a ver, por ejemplo aquí. Y por último podemos hacerle alguna variación al gráfico, por ejemplo seleccionando con botón derecho en formatear la serie, podemos decirle que le vamos a incluir un relleno. Entonces, en lugar de que sea un color como tenemos ahora mismo, le podemos decir que ponga un patrón de relleno o que ponga una imagen de relleno de las distintas que él tiene. Por ejemplo, esta. Podríamos seleccionar cualquier otra imagen que pudiéramos tener disponible en nuestro ordenador. Bien, pues con esto finalizamos este fichero de cálculo de la plan de jubilación o de retiro de una persona.